El Señor está en el corazón de todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le contestó: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte, y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Hoy celebramos la memoria de Santa Marta, la hermana de Lázaro. Es una enseñanza muy grande para nuestra vida la que nos ofrece la palabra de Dios el día de hoy. Vemos a Marta, primero vamos al contexto histórico. Cuando Jesús llegaba a Jerusalén, los pobres se ponían muy contentos, todos los que vivían en la calle se le unían a Jesús, y Betania estaba como a unos 20 kilómetros de Jerusalén. Se iba Jesús a descansar, a dormir a la casa de su amigo Lázaro, y Lázaro le permitía que llegara él con sus apóstoles, con discípulos y con los pobres, un montonal de gente que debió llegar junto con Jesús. Entonces era mucho lo que se tenía que hacer, la preparación de los lugares donde iban a dormir o descansar, la comida, todo esto. Ese es el contexto histórico. Y entonces Jesús se sienta, hay muchos que lo están siguiendo, y Jesús aprovecha el tiempo para para enseñarles. Y entonces Marta va y viene. Marta, acuérdense que es hermana de Lázaro y es de una familia muy rica. Entonces Marta anda haciendo todo esto. Se afanaba Marta en la preparación de la mesa, de la comida, todo lo que iba a Jesús, lo que necesitaban sus discípulos. Pero como ellos eran ricos, Marta no lo estaba haciendo. Marta estaba organizando, dando órdenes para que las cosas se hicieran. Pero todos iban y le preguntaban a Marta, por eso va y se queja con Jesús, de que su hermana no le ayuda porque está sentada en el suelo, cerca de Jesús, escuchándolo. Y Jesús le contesta a Marta cuando ella le dice: ¿qué no te das cuenta de que mi hermana me dejó sola con todo el trabajo? Y Jesús le contesta: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, siendo que una sola es necesaria. Todos podemos caer en la misma tentación de Marta, de servir a Dios sin escucharlo. Servir a Dios sin escucharlo. ¿Por qué es tan importante escucharlo? Porque el que no lo escucha, no lo conoce. El que no lo conoce, no lo ama. Y el que no lo ama, no lo imita. Vean cuántas cosas se derrumban si nosotros no nos disponemos para escuchar a Jesús. Entonces, para servir a Jesús, primero es indispensable escucharlo. Primero, antes de hablar de Él, hay que escucharlo a Él, para llenarnos de Dios, para ir llenándonos de su doctrina, para ir llenándonos de sus intenciones, sí, porque nadie da lo que no tiene. Entonces, para poder transmitir a Jesús es necesario poseerlo, es necesario tenerlo, y de ahí la necesidad de la contemplación, de ahí la necesidad de sentarnos a los pies de Jesús, mirarlo y escucharlo, beber de la bondad de Jesús, beber del amor de Jesús, saciarnos de esto para poder salir al mundo, no a pedirle al mundo, sino con algo que ofrecerle al mundo, no para juzgarlo, sino para llevar el amor que nosotros mismos hemos recibido. Hay sacerdotes que invitan a cualquier persona
Me refiero a cualquier persona, a que sean intercesores, a un grupo de intercesión, solo porque la persona ve que reza mucho. Ya con eso algunos sacerdotes les es suficiente para que una persona pase a ser intercesora, como si lo esencial de la intercesión fuese nada más el saber rezar, porque alguna persona reza mucho y les piden que participen en un grupo de intercesión, porque una persona tiene el don de lenguas, ya por eso que pase al grupo de intercesión mientras él hace las liberaciones, pero no los pone primero a los pies de Jesús a llenarse de Jesús. Y como no los pone a los pies de Jesús a llenarse de Jesús, pero sí los pone en un equipo de intercesión, es muy poderoso, es muy positivo, es muy bueno ser de un grupo de intercesión, es algo fabuloso. Están participando de una manera indirecta de la liberación que está haciendo el sacerdote, están participando. Pero cuando la persona no se compenetró de Jesús, entonces puede ser despedazada en su vida. El enemigo de Dios puede despedazarle a su familia, se va sobre los más débiles de la familia, los divide, los llena de rencores, de odios, resentimientos, les hace una vida sumamente difícil. Por eso lo ideal es que el intercesor primero haya llevado un proceso de liberación. Primero haya llevado un proceso de liberación y que tenga una vida en camino de santidad. ¿Para qué? Para que el enemigo de Dios, cuando busque, no tenga dónde pegarle, no tenga derechos por donde hacerle la vida imposible. ¿Verdad? Claro, el sacerdote puede estar tratando de suplir esto, que es indispensable, pero algunos tratan de suplirlo, haciéndoles constantemente oración de liberación de cargas y de venganzas a las personas. Pero hay muchos grupos, eran grupos grandes de intercesión, personas de mucha oración, y terminaron en medio de una confusión, perdiendo su familia, dolidos con Dios, porque como estaban sirviendo a Dios y que se les despedazó la familia, es que no se protegieron, simple y sencillamente. No porque rece a alguien mucho, ya es de un grupo, ya sirve para interceder. No, se tienen que enfrentar a un sinnúmero de cosas. Si el intercesor conoce a Jesús y es de Jesús, el peligro disminuye, pero no solamente con una espiritualidad infantil, pequeña, sino con con bases verdaderamente firmes, y entonces la fe de la persona no se va a debilitar ante las circunstancias adversas que va a tener que pasar. ¿Por qué? Jesús protege lo que le pertenece. Sí, lo que le pertenece. Entonces la persona que entra en estos cursos, a estos grupos de intercesión, tienen que estar dispuestos también a pagar un precio. Por eso les platicaba de aquel señor que va a sacar una licencia para ser árbitro de fútbol. Y entonces llega y dice, me da una aplicación, quiero llenarla para árbitro de fútbol. Entonces se le queda viendo, dice, ¿de veras quiere una? Sí, quiero una. Entonces voltea el encargado y le grita, ¡Hey, José, tráeme una aplicación para que la llene este inútil! ¡Hey, no me digas inútil! José, no traigas nada, no sirve para árbitro. Si quieres ir esto, te va a costar. Si para ser árbitro cuesta, imagínense ser embajadores de Dios. Imagínense lo que cuesta ser de Jesús y que se note, que el mundo lo vea. Eso no es cualquier cosa. Por eso hoy nos presentan la primera lectura, que es del profeta Jeremías, y Jeremías se queja, igual que mucha gente de hoy que se está quejando de las cosas, de las penas por las que tiene que pasar por servir a Dios, y se abstiene. Es lo que dice el profeta, pero es que yo estoy haciendo las cosas como deben ser, no le debo a nadie, nadie me debe, yo no insulto a nadie. Entonces, ¿por qué están todos contra mí? ¿Por qué están encima de mí? ¿Por qué los chismes? ¿Por qué me quieren matar? ¿Por qué tantas cosas? Sí, dice él mismo, no me senté a reír con los que se divertían. Claro que está haciendo referencia a aquellos que buscan la risa. Por ejemplo, hay películas que son cómicas,
Sí, pero la clase de chistes que se van desarrollando en la película son obscenos, traen groserías, traen doble sentido, y eso no le agrada a Dios, no le agrada a Dios. Por eso fíjense las palabras que dice Jeremías: no me senté a reír con los que se divertían, forzado por tu mano, me sentaba aparte, porque me habías contagiado con tu propia ira. El desprecio, la ira santa de Dios, que es el desprecio por lo que es pecado, el desprecio por todo lo que es pecado. Entonces Jeremías llegó a sentir así de que Jeremías no podía participar. Imagínense ahorita mismo, en cuántas reuniones podemos nosotros participar en un ambiente donde no se ofenda en lo absoluto a Dios. Qué difícil sería encontrar esto, qué difícil sería. Qué difícil. Y esto mismo que le pasa a Jeremías nos pasa también a todos. Si una persona trata de ser fiel a Dios, pierde amistades. Pierde amistades. Bastaría con que una persona no diga groserías para que el mundo entero se les eche encima. Perderían amistades, perderían el respeto de la familia, ya no se les invitarían a las fiestas y a las reuniones. Si la persona empieza a cuidarse, esto es pecado, esto no, esto ofende a Dios, evitemos esto, uy, qué ridículo, uy, se lo empiezan a alejar de las mismas fiestas familiares. El profeta Jeremías, igual que Marta, termina cansándose de lo que le parece una injusticia. Marta le dice a Jesús: ¿qué no ves que mi hermana me dejó sola con todo el trabajo? También Jeremías está diciendo: ¿por qué? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta pena? ¿Por qué no se acaba este dolor? Hoy mismo lo está gritando el mundo con esta pandemia, con este virus con el que se está jugando, que sube y que baja, que ya infectó y que ya no infectó. Ahora mismo, ¿verdad? Que nos están metiendo. Ya la gente está cansada, ¿verdad? Del dolor que no se acaba, del miedo que no se acaba, del miedo a salir. Están ahora frustrados como los niños que le decía a su mamá antes, ¿verdad? Hace años: si te sales, te va a llevar el señor del costal. Y ahí está el chiquillo que se quería salir, pero qué tal si venía el señor del costal y se enojaba porque quería salir, pero no se quería salir para que no se lo llevara el señor del costal. Ahora no es el señor del costal, ahora es un virus. Ahora es un virus lo que nos tiene a todos recluidos por allá, porque si no, el virus les va a pegar y el virus les va a hacer. Nadie ha entendido bien un virus que se trabajó de una manera muy buena, y nadie ha conocido. Todo lo que se está haciendo ahorita son esfuerzos a ver si pega, a ver si es esto, a ver si lo otro. Pero bueno, por eso el Señor nos dice: no tengan miedo delante de ellos, porque yo estoy con ustedes, yo estoy contigo, le dice al profeta Jeremías. No tengas miedo delante de ellos, yo estoy contigo. El profeta está cegado por el dolor. Y cuando uno está cegado por el dolor, ya no ve la mano de Dios cerca de él. Empieza a tambalearse nuestra confianza, y el Señor le habla y planta en su realidad al profeta Jeremías. El Señor le habla igual que plantó en su realidad a Marta. Marta pensaba que ella estaba haciendo, dirían nuestros hermanos los norteamericanos, que estaba haciendo lo correcto. ¿Quién podría pensar? ¿Quién podría pensar si uno se va por el lado de la lógica? Por supuesto que era importante lo que estaba haciendo Marta. Por supuesto que era, pero hay algo más importante que llenarnos de Dios. ¿Podrá haber algo más importante? El servicio tiene que nacer del amor que se le tiene a Dios. Por eso primero hay que escucharlo a Él. Primero, no es que se dice no sirva, no, el servicio no tiene valor. Claro que lo tiene. En el perfecto orden de Dios, que es primero Dios por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas. Y entonces nuestro buen Dios va a hacer que el profeta Jeremías se enfrente a su pueblo, pero es Dios, fíjense bien, es Dios el que se va a enfrentar a través del profeta Jeremías.
Esto tenemos que ver bien el contexto para poder entender la situación y darle una aplicación adecuada. Esto no es para todas las circunstancias, porque en muchas circunstancias cambiarían las cosas. Aquí es Dios que quiere enfrentar Dios, a su pueblo, pero lo va a hacer a través del profeta Jeremías. Y Dios sabe que el pueblo se va a rebelar, se le va a rebelar, va a tratar de callar al profeta Jeremías, va a tratar de intimidar al profeta Jeremías para que se calle. Por eso Dios lo pone en su lugar a Jeremías. Cualquiera de nosotros hubiera reclamado un poco ante todo este dolor. A Jeremías le llamaban el profeta del terror, el ave de mal agüero, le llamaban a Jeremías. Ahí viene este ave de mal agüero, ahí viene este que va a echar a perder todo, ahí viene este. Pues sí, porque era fiel a Dios. Pero Jeremías nada más decía lo que Dios le decía decir. Lo que Dios le decía decir. Entonces el Señor, cuando ve a Jeremías metido en su dolor, sufriendo tan intensamente, el Señor le dice: si te vuelves a mí, yo haré que cambies de actitud. Si te vuelves a mí. Porque en ese momento lo importante para Jeremías es lo que él estaba pasando. No, lo importante para Jeremías ya no era Dios ni su voluntad, ni lo que iba a recibir por hacerla. Lo importante en este momento para Jeremías es lo que él estaba sufriendo. Yo quisiera llevar una vida normal, quisiera hacer lo que todos hacen, vivir como todos viven, aceptar lo que todos aceptan. Todos llegamos a sentir en un momento determinado ese grito interior se diría en teología, por regresar a las cebollas de Egipto. ¿Verdad? A todos les cuesta trabajo la conquista de la libertad. Si uno nos dijeran: ¿quieres ser libre de todos los pecados? Le pensaríamos. Ser libre de todos los pecados, ¿se imaginan? Ya no depender de lo que ahorita dependemos. Algunas cosas sí quisiéramos ya no depender, pero hay otras que no estamos tan dispuestos a dejar. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a que el Señor nos librara en este momento de todos los apegos? ¿Quién sabe? A ver si le dijeran a las mamás: ¿quieres que el Señor te regale el recto amor a tus hijos, que no los vayas a poner ni más arriba de lo que les corresponde, ni más abajo, sino en el justo lugar según la voluntad de Dios? Pues hoy, porque muchos sí quieren que Dios haga su voluntad y no hacer la voluntad de Dios. Decía allá uno del rancho de donde yo vengo, decía que se haga la voluntad de Dios, es un rancherito de estos, pero en la milpa de mi compadre. Yo quiero que salga bien, yo quiero que todo esté perfecto, que se haga la voluntad de Dios, pero allá, aquí la mía. Esa es la cosa que nosotros a veces queremos que nuestra voluntad se haga. Queremos un Dios haciendo nuestra voluntad y no nosotros haciendo la voluntad de Dios. Entonces, lo que el profeta va a recibir, el Señor le dice: vuelve a mí, que yo sea lo principal para ti. Vuelve a mí, yo voy a cambiar todo, pero ven a mí. Tú tienes que querer estar conmigo, porque Dios no forza a nadie. Alguien se enoja, se molesta porque no puede pecar. Vete a pecar. Vete a pecar. Nadie te está quitando a la fuerza. Nadie te está quitando a la fuerza. Tú quieres la salvación, tú quieres algo mejor para ti. Te va a costar dependiendo del grado de dependencia que tengas del pecado. A algunos les va a costar más, a otros les va a costar menos. Por eso Dios le dice: si te vuelves a mí, yo haré que cambies tu actitud y seguirás a mi servicio. Porque con esta actitud no puedes servir a Dios. Con esta actitud no puedes servir a Dios. Lo que el profeta recibe y va a recibir es mayor a todo lo que tendrá que soportar. De hecho, cuando el profeta le dice que sí a Dios, va a decir: ardía como un fuego en mi interior. Me quería callar porque ya no se quería meter en problemas. Pero como ya había dicho que sí, el fuego de Dios ardía en su corazón y no podía. Si se callaba de lo que era la palabra de Dios, la voluntad de Dios, sentía como que se asfixiaba. Tenía que decir lo que Dios le estaba pidiendo que dijera. Y esto es bien curioso porque el Señor actúa de una manera muy, muy impresionante. En una ocasión
en una parroquia, estaba yo en un ejido, iba a celebrar la Santa Misa en el ejido, y de repente llega una niña como de unos, qué sé yo, tal vez serían 10 años, pienso ahorita. Esto pasó hace muchos años ya. Llega una niña y se para y me dice Diosito que venga con usted. Y volteo yo. ¿Quién te dijo? Diosito me dijo que viniera con usted. Ah, caray. A ver, platícame, ¿cómo está esto? Y ya me empieza a platicar. La niña era hija de una mamá protestante y con un padrastro. El padrastro la cuidaba más que su mamá protestante. Y entonces me empieza a platicar que de repente Dios le empezó a hablar. Y entonces le empezó a enseñar el catecismo. Le empezaba a enseñar el catecismo y decía a la niña, cuando Diosito me enseña el catecismo, me tapa los oídos, ya no oigo nada, nomás a él. Nada más a él. Y como su mamá era protestante, pues la iban a bautizar en la iglesia, en una de estas iglesias. Y entonces llegó el día y el Señor le habla, no quiero que te bautices allí. Pero es que ya les dije yo que no quiero que te bautices allí. Pero pues la niña dice que no supo qué hacer, la presión de la mamá, llegaron aquellos, y entonces dice, sentí que iba a hablar Diosito, dice ella, y para que no fuera a decir cosas me tapé la boca. Y entonces dice, sentí como si una mano me retirara mi mano de mi boca y empecé a hablar. Dice, pero no era yo. Salían palabras y palabras y palabras y salieron corriendo aquellas personas y no regresaron, dice. Y luego Diosito me dijo, párate en la puerta. Dice, me paré en la puerta. Busca un árbol que esté así y así. Ese de allá, sí, ve hasta allá. Así, ahora vas a ir, ¿te fijas? Sí, hasta allá, hasta que llegó a la capilla donde estaba yo. Ahora ve con mi sacerdote y dile que te mando yo. Eso me tocó vivirlo, ¿no? Y entonces ahí voy, y viene la niña y empezamos ese diálogo. Entonces yo dije, voy a poner a prueba esto. Voy a ver si me la puedo llevar a la parroquia. Voy a reunir a todo el grupo que tenemos. Teníamos un grupo en ese tiempo. Había una monjita que participaba ahí de lo de liberación. Entonces dije, me lo voy a traer y vamos a hacer una oración ahí entre todos. Vamos a hacer, pero a ver, dije, pero quién sabe, porque su mamá es protestante. Entonces, quién sabe. Pero pues llega la niña y entonces le digo, oye, ¿crees que tu mamá te dejaría ir a la parroquia? Ya me dijo Diosito que voy a ir a su parroquia y que mi mamá va a decir que sí. Ahí voy con su mamá, oiga señor, soy el padre, todo, pues mire que quisiera invitar, le deja a la niña que vaya, sí, que vaya, sí. Ay, Dios. Pues ahí vamos, me la llevo allá, puse una alfombra, pusimos a la niña en medio, vamos a hacer todos oración, y empezamos a hacer oración, y empezó, todo se cargó a la línea de la liberación, y la niña, acostada de panza para abajo, volteando a ver a todo mundo, que está como, nada le afectó en lo más mínimo la oración. Entonces detengo toda la oración yo, y me siento y le digo, a ver, háganle preguntas. Y empiezan unas preguntas. Pues yo quisiera saber por qué le pasó esto a mi mamá. Dice Diosito y estás todo como era. Otro dijo, es que hay una señora que le está poniendo aceitito a mi mamá, pero a mí me da mala espina. Dice Diosito que esa señora es una bruja, que la tienen que cuidar y que la mamá tiene que recibir una liberación. Todo exactamente como era, y era imposible en alguien que no conocía. Yo estaba en contexto de la vida de todos los que preguntaban. Yo estaba allí en el contexto. El Señor habla y sigue hablando. Y sigue viendo gente que el Señor habla, a través de la cual, porque todo eso se cumplió. Después la mamá se cambió y yo pienso que algún día por ahí el Señor le va a volver a decir cómo llegue a la parroquia, eso no me preocupa, porque el Señor así como la llevó a la capilla, ya ahorita ya debe de ser alguna señora, esta niña, ya a lo mejor ya está casada, pero si el Señor quiere la traerá. Pero el Señor mostró, porque me acuerdo que ya estaba sentado, estábamos todos así, estaba contestando y yo pensé, ¿será posible que el Señor le esté hablando a esta niña? Volteé y me dice,
Dice Diosito que Él puede hacer más cosas de las que usted piensa. Ay, Dios santo. Y solo Dios puede saber lo que estamos pensando. El enemigo se puede dar una idea. El enemigo puede interpretar de acuerdo a nuestros gestos y la experiencia de lo que somos. Solo Dios puede escuchar nuestros pensamientos, solamente Dios. Entonces, a mí me lo dijo ahí de frente, en ese preciso momento volteó y me contesta. Entonces, Dios sigue hablando, pero dice el Señor aquí, le dice a Jeremías, ¿quieres estar conmigo? Tienes que separar el metal precioso de la escoria. Conmigo o lejos de mí. Tú tienes que distinguir el valor que es estar conmigo, lo que yo te puedo dar y lo que el mundo te puede dar. ¿Qué te puede dar el mundo? San Pablo lo decía, considero basura todo lo que era importante para mí en comparación del conocimiento del amor de Dios, del conocimiento de Cristo. Entonces le dice el Señor, si separas el metal precioso de la escoria, si separas la verdad de la mentira, si separas, seguirás siendo mi profeta. Entonces nosotros tenemos que separar y tomar una opción. Tenemos que separar el bien del mal y tomar la opción de nuestra vida. Dice el Señor al profeta, ellos cambiarán de actitud para contigo, no tú para con ellos. Pues claro, es que el profeta es el que estaba en la verdad. No les estaba diciendo el profeta, yo pienso, yo creo, no. Esto dice el Señor. ¿Quién es el que dice eso? Dios. No dice el profeta, yo creo, yo pienso, no. Entonces dice el Señor, tú no vas a cambiar de actitud porque tú estás en la verdad. Yo lo estoy diciendo. Por eso ellos van a cambiar su actitud para contigo, no tú para con ellos. Y le dice Dios al profeta, si me escoges a mí, yo te convertiré frente a este pueblo en una poderosa muralla de bronce, poderosa, bueno, estamos hablando de aquellos años antes de, imagínense, antes de Jesús. ¿Con qué eran las guerras? Con catapultas con piedras. ¿Con qué eran las guerras? Con flechas, con arcos. Entonces, ¿de qué hacían las murallas? Pues las hacían a veces con piedras, pero regularmente se hacían con troncos. Pero pues era muy fácil llegar a romper, a traspasar esas barreras. Pero porque quemaban las puertas, ¿verdad? Quemaban la puerta, como era de madera, la quemaban y ya quedaba la entrada libre. Pero quemen una muralla de bronce. ¿Qué le hacen las pedradas a una muralla de bronce? Nada. Nada podrán. Nada se podrá. Fíjense lo que dice el Señor. Yo te convertiré, porque eso no es el profeta. Yo te convertiré frente a este pueblo en una poderosa muralla de bronce. Lucharán contra ti, pero no podrán contigo. ¿Se imaginan eso? Esa promesa del Señor en el corazón de los bautizados, si nosotros estuviéramos con Él, si todo nuestro corazón verdaderamente estuviera con Él, dice el Señor, porque yo estaré a tu lado para librarte y defenderte, dice el Señor. Te libraré de las manos de los perversos, te rescataré de las manos de los poderosos. Eso solo lo puede hacer Dios. Esto ya solamente lo puede hacer Dios. Esto solamente lo puede hacer Dios. Entonces el Señor nos invita hoy a ¿cómo vamos a acceder a todo esto? Porque nosotros, por nuestro bautismo, somos sacerdotes, profetas y reyes. Profetas. Nosotros somos profetas. Entonces, para alcanzar esto que el Señor está dando a sus profetas, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Escucharlo. Es lo primero que tenemos que hacer, escuchar a Dios. Le creemos a las noticias, les creemos a los políticos, les creemos a tantas personas, le creemos a nuestra mamá, ya que tantas veces nos ha dicho cosas que ni eran, ¿verdad? Porque no sabía o porque no podía, qué sé yo, y le creemos a todo mundo, pero no le hemos creído a Dios. Hay que poner en primer lugar a Dios. Antes de pasar al servicio, antes de sentirnos una muralla impenetrable de bronce, tenemos que pertenecerle a Él. Tenemos que escucharlo.
Tenemos que escucharlo, que Él nos ayude y nos ilumine a ver la realidad y poder tomar nuestra opción. A favor del amor, a favor del odio, del rencor. Es algo que nosotros vamos a decidir. Pero si tú decides por Dios, podrías enfrentar a toda tu familia sin que te vuelvas igual de violento que ellos, sin que te vuelvas igual de ofensivo que ellos, sin que tiembles ante la fuerza que tengan y la unidad de ellos, sin nada. Dios puede cambiar, Dios puede hacernos o nos fortalece de tal manera que todo aquello que nos quieran hacer no nos alcance, no nos haga absolutamente nada. Pero todo esto será cuando seamos verdaderamente de Él. Seremos inconmovibles de la verdad, inconmovibles del amor. Nadie nos podrá quitar del amor, nadie nos podrá quitar de la vida con Dios, nadie ni nada, como dice San Pablo, que puede apartarnos del amor de Cristo. La espada, es decir, la guerra, es decir, la violencia contra nosotros, la desnudez, la pobreza extrema, ¿qué puede apartarnos del amor de Cristo? En todo vencemos, y fácil, dice San Pablo. Ni siquiera es tan difícil cuando tengamos un verdadero amor, pero para que haya un verdadero amor, primero tiene que haber una comunicación que nos permita conocernos. Si yo no conozco a Dios, corro el peligro de hacer unas interpretaciones equivocadas de lo que Dios es o de lo que Dios hace. Y cuando pasen cosas, puedo quedar lastimado en mi fe porque Dios no ha hecho lo que yo pensé y esperaba que hiciera. Pero no es porque Dios no pueda, sino porque hay cosas a las que Dios nunca se comprometió. Las personas a veces lo asumen como que ya han entendido, como si ya hubiesen entendido lo que es esta voluntad de Dios, como si ya hubiesen entendido lo que Dios quería, y entonces, interpretaron a su manera, pero Dios nunca había dicho eso. Y si Dios nunca lo dijo, pues Dios no está obligado a hacer lo que no sea su voluntad. Dios no está obligado a hacer. Si Dios nos hace murallas de bronce, si Dios nos hace columnas de hierro, entonces no podrán ni el chantaje de las personas, porque podremos ver, contemplar, dividir la verdad del error, y podremos saber cuando se trata de un chantaje, cuando se trata de amedrentar a aquellas personas para poder salirse con la suya. Habrá sabiduría de Dios en la mente de nosotros, pero todo esto comienza escuchándolo a Él. Todo comienza escuchando a Dios, no como esta niña, tal vez no como el profeta Jeremías, a los que Él les hablaba al oído, audiblemente. Hay algunos a los que Dios les habla desde fuera de ellos, hay algunos otros que dicen que retumba la voz de Dios en todo su ser, desde las uñas de los pies hasta los cabellos retumba la voz de Dios, y la experiencia de ellos es como si la voz de Dios saliera de dentro de ellos mismos. No su voz, no son sus pensamientos, pueden ver que es algo de Dios. Bueno, a lo mejor a nosotros no nos va a hablar así Dios, ni a mí ni a ti, tal vez eso no esté dentro de sus planes, porque nosotros tengamos otras cosas que hacer diferentes, en las cuales no implica el que tengamos que estar escuchando la voz de Dios. Algunos sí se los ha concedido, pero cuando vemos esas experiencias, nos vamos dando cuenta que Dios está todavía entre nosotros, que Dios sigue escogiendo a quien Él quiere, que Dios podría escogernos a cualquiera de nosotros para hablarnos. Claro, se tendría que poner a prueba todo eso. Yo puse a prueba lo de esta niña de una manera muy sencilla, no alcanzamos a hacer más cosas, pero en todas las pruebas que se fueron poniendo, las pasaba como si nada absolutamente. Y se me hizo a mí muy curioso. Fue la primera vez que tuve yo una experiencia con alguien que hablaba directamente, que le hablaba a Dios, Diosito, le decía ella con una sencillez a esta niña. Cosas, bueno, que no hay el tiempo ahorita para platicarlas, pero que son cosas verdaderamente agradables para el corazón. Ver a un Dios que es tan familiar, tan aquí, no en el cielo, aquí en la tierra,
aquí en el mundo, en medio de nosotros, entre nosotros. Algunos lo escuchan, otros no, pero allí está. Unos lo ven, otros no, pero allí está. Qué cosa tan maravillosa. Si aprendemos a hablar con Él, a estar en contacto con Él, Él nos va a ir llenando de sí mismos. ¿Puede ser que alguien le conceda la gracia de escuchar su voz? Sí puede ser. Al Señor le sobra poder para hacerlo y también le sobra amor para querer hacerlo. Pero como Él tiene un amor muy ordenado, no hace más que lo que es conveniente y necesario para nuestra salvación. Entonces pidámosle al Dios nuestro Padre nos conceda que evitemos lo de Marta, servir a Dios antes de hablar con Él. Que siempre sepamos, para hablar de Dios hay que ver primero hablado con Dios. Es una regla de oro para las catequistas, para los que dan temas, para los predicadores. Antes de hablar de Dios, habla con Dios. Antes de hablar de Dios, habla con Dios. Cuando una persona va a hacer un canto en su guitarra, primero tiene que hablar con Dios antes que empezar a hablar de Él, para poder tener de una experiencia, transmitirla a palabras de un canto. Y algunas cosas que después entenderá. El Señor hace tantas maravillas, tantas cosas que uno se da cuenta hasta después de tiempo, de meses, a veces se da cuenta que la mano de Dios intervino de una forma maravillosa. Entonces quedémonos con eso. El Señor está muy cerca de nosotros, está en medio de nosotros, está escuchándonos y quiere que aprendamos a escucharlo nosotros a Él, a través de las Sagradas Escrituras, a través de los acontecimientos, porque Dios habla también a través de acontecimientos. Hay que aprender a escuchar, hay que aprender a discernir los signos de los tiempos. Hay que aprender a tener paz en el corazón, a recibir la paz de Dios en nuestro corazón. Pero todo comienza siempre escuchando a Dios. Hay que escucharlo primero. Después de escucharlo, vendrá la acción. Qué bueno que nos diéramos todos los días un tiempecito para hablarle a Dios. No solo para pedirle cosas, hablarle a Dios. Entrar en un diálogo. Esto, si nosotros lo hiciéramos, con el paso del tiempo nos daríamos cuenta de que a veces hemos hablado con Dios. Si ahorita alguien se pusiera un poquito a sentar, a reflexionar, a meditar, se daría cuenta a veces que uno está hablando consigo mismo. Ay, ¿cómo le haré con esto? Ay, tengo este problema, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? Si voy para acá, híjole, no, pero aquí, lo otro, aquello. Y de repente, sí, cierto, esto de acá. Y no es una idea de nosotros. A veces Dios está hablando con nosotros y todavía a veces le preguntamos a Dios, sí es cierto, es que ir para allá, pero ¿y si no viene? ¡Ay, sí es cierto! Porque te está contestando. ¡Ay, sí es cierto! Vos está al otro. Estamos hablando y no nos damos cuenta. Es tan cercano así Dios a nosotros, es tan cercano así el Señor que no nos damos cuenta de muchas cosas que Él va haciendo en nuestra vida. Por eso hay que aprender, hay que acostumbrarnos a entrar en diálogos con Dios. El Señor después va haciendo su obra, poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de las grandezas. Cuando uno dice, esto no lo pude haber pensado yo porque yo no tenía estos datos, esto vino de Dios. Y uno ve las consecuencias, uno ve lo que va sucediendo, uno ve los resultados y terminamos viendo la mano de Dios ahí con nosotros. Y entonces nos daríamos cuenta cómo Dios es un Dios tan cercano. Aquí está en medio de las casas, está en la casa, en la familia, donde se le permite estar. Porque si ya, como dice Jeremías, dice, yo no podía reírme de lo que todos se reían, ¿sí? Tampoco nosotros podemos ver cualquier programa de televisión, tampoco nosotros podemos tener cualquier amigo, tampoco nosotros podemos tener muchas cosas que el mundo disfruta. Pero el mundo no puede platicar con Dios. Y nosotros sí podríamos llegar a platicar con Él. Tal vez de manera consciente, tal vez de manera inconsciente. Solo el Señor sabrá cómo. Pues que el Señor nos conceda la gracia que aprendamos de Marta, cuya memoria estamos celebrando hoy, la hermana de Lázaro. Que no intentemos servir a Dios sin haber hablado con Él. Hay que aprender de Jeremías, que no
pretendamos servir a Dios poniendo atención en lo que nos está pasando a nosotros, porque lo que vamos a recibir como recompensa supera todo lo que tengamos que soportar, supera en grande todo. Así de que en lugar de estarnos quejando con Dios porque no nos salen las cosas como quisiéramos, hay que aprender a entrar en diálogos con Él, en un diálogo amoroso. El Señor nos va a hablar y nos ha hablado y nos seguirá hablando a través de un canto, a través de una predicación, a través de un acontecimiento. Dios habla, Dios se encarga de hablarnos. Que nos conceda el Señor, le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.